Bien, nosotros habíamos visto todo esto y habíamos llegado a la ecuación final, que yo la adapté en este apunte, que era la que habíamos deducido la clase anterior. Abajo de eso, yo les volví a cargar esto en el portal, en el campus, perdón, del colegio. ¿Por qué? Porque en la última parte está el práctico, que no lo alcanzamos a ver. Entonces ahora ya lo tienen cargado, si ustedes lo están viendo, ahora si ustedes lo bajan, lo van a poder bajar. Si ahora quieren bajar el apunte del campus del colegio, lo van a poder bajar. Y acá tienen, está dividido en dos, la tarea número 5. Una son preguntas teóricas, son 10 preguntas teóricas que las van a poder perfectamente contestar con lo que vimos, con los apuntes. Con el apunte que tienen, el que está arriba de las preguntas, lo van a poder contestar. Las 10 preguntas estas. Tiene que ser manuscrito el trabajo y después me lo tienen que elevar. Acuérdense que tenemos un formato, digamos, un protocolo. Este apunte tiene que estar subido a la próxima clase contestado. Y tienen como última 2 semanas para entregarlo. Pero ya si tienen 2 semanas, yo puedo darles un trabajo adicional. No es lo mismo que el que lo presenta en la semana, que el que lo presenta a las 2 semanas. Eso yo ya se los había aclarado. Y después abajo tienen problemas. No son muchos problemas, son 4 problemitas de aplicación de la ecuación de centrales hidráulicas, la aplicación de la ecuación que vimos de potencia de una central hidráulica, que era, ¿se acuerdan? Era igual al rendimiento por la densidad del agua, por la gravedad, por el caudal y por la altura del salto, cuando hablábamos de una central de altura. Y después habíamos visto las curvas de los 3 tipos de turbinas que se utilizan normalmente, la Pelton, la Kaplan y la Francis, y habíamos visto cómo se utilizan. Fíjense que en los problemas está dado en kilowatt, es decir, que el valor que ustedes le den aplicando la ecuación, lo dividen por 1000 y lo llevan a kilowatt directamente. Pero fíjense que los datos, está el caudal, está la altura, y está el coeficiente de rendimiento estimado. Si acá le sale el 30%, es 0,3%, o 0, es 0,3, un rendimiento estimado bastante bajo. Y les he puesto la solución del problema. En todos los problemas los van a poder verificar porque está la solución del problema. Tienen que resolverlos. Son 4 problemitas que tienen que resolver. Si ustedes quieren, pueden primero contestar las preguntas, mandar primero las preguntas y en un segundo yo les voy a dejar abierto en el campus, envío tarea parte 1 y tarea parte 2 para que ustedes lo mandan. Por si tienen problemas con alguna resolución de alguno de estos, lo tratamos la próxima clase y lo resolvemos entre todos en el pizarrón. Es decir, que para la próxima clase la obligación sería por lo menos enviar lo que yo le voy a llamar parte 1 de la tarea 5, que sería contestar las preguntas, que esa es solamente leer el apunte, ver los videos y contestarla, hermano Cristo. Si pueden mandar los problemas, mejor, va a ser la parte número 2. ¿Qué puede suceder? Que tengan problemas con algunas unidades. Para eso yo les voy a pedir que si tienen problemas con unidades, por WhatsApp me lo dicen antes del día martes que viene y les voy a pedir que tengan la tablita de equivalencia a en la mano y la calculadora para que los resolvamos entre todos en el pizarrón. Yo lo voy resolviendo y ustedes van preguntando y lo vamos trabajando entre ustedes y yo si tienen problemas. Es de la aplicación de la ecuación. Acuérdense que tenemos 2 constantes, que es la gravedad y que es la densidad del agua, que no figuran en los problemas, pero ustedes saben que es constante y ya en la ecuación lo habíamos visto, cuando hicimos la deducción de la ecuación, lo habíamos visto, así que, y la única diferencia es que les piden kilowatt,
y en algunos lados veo que hay caballo vapor. Ustedes en la tabla de equivalencia tienen la equivalencia entre watt, kilowatt, caballo vapor. Al final de la tabla está toda esa equivalencia. Bueno, esto era lo que... bueno, perdón, había 2 problemas más, hasta el 15 y el 16 que me quedaron abajo. Son 6 problemitas, no son tampoco tantos problemas. Entonces le vamos a llamar a este práctico a la tarea número 5, parte 1 y parte 2. ¿Alguna duda sobre eso, chicos, que quieran preguntarme? No. Sí les pido que lo vayan cumpliendo, porque cuando queramos acordar, chicos, vamos a estar a final de año. A mí me gustaría, porque realmente el curso de ustedes vienen cumpliendo, vienen estando en las horas, prácticamente el 80% me asiste a las clases. Me gustaría que no tenga que nadie recuperar el espacio opcional. Entonces cumplan con las tareas, lo más posible. Si tiene un problemita, me mandan WhatsApp, profe, hay algunas chicas que lo hacen, algunos muchachos me dicen, tengo un problema con tal cosa, entonces yo le digo, mira, fíjate en esto, fíjate en lo otro, pero que vayan cumpliendo con la tarea. Bueno, dicho esto, y ya sabiendo que tienen la tarea, está actualizado ya en el campus del colegio, así como lo están viendo ustedes ahora, está así. Lo único que yo voy a poner, carga de tarea parte 5 parte 1, carga de tarea 5 parte 2, para que ustedes lo puedan subir sin ningún problema. ¿Hasta ahí comprendido todo, chicos? Sí, para el lunes que viene entregamos la primera parte, dijo. Para el martes que viene, claro, el martes que viene tiene que estar la primera parte sí o sí. La segunda parte, si tienen problemas con los problemas, tienen dudas y surgen con las unidades, que es lo más posible, acuérdense que también tenemos una clase donde hicimos el desarrollo de la ecuación, donde explicamos la ecuación, así que mirando esa clase en el canal también pueden sacarse alguna duda, y si no, la anotan la duda y la discutimos el próximo martes, no hay ningún problema, chicos. Pero sí las preguntas contéstenlas, porque tienen los elementos. Es decir, que lo único que le voy a dar opción a que lo presenten en la segunda fecha de presentación son los problemas, por si hay dudas, las sacamos la próxima clase. ¿Quedó comprendido eso, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Lo que vamos a ver ahora son lo que son una central térmica. Dentro de las centrales, la central térmica es una de las centrales más contaminantes que hay. ¿Por qué? Porque la central térmica lo que utiliza es o carbón vegetal o carbón mineral para calentar el agua, llevarla al estado de vapor, se sobresatura, se llama. Una vez que el agua se evapora y se transforma en vapor, ese vapor se sobrecalienta, al sobrecalentar levanta alta presión y con esa presión se envía con inyectores especiales a las turbinas que hacen girar el generador. Es decir, que en última instancia, desde la turbina para adelante es exactamente igual que las otras centrales que hemos visto. Es decir, que lo único que acá es usar lo que se llama, son calderas, si ustedes quieren llamarle caldera. Y existen 2 tipos fundamentales. Una que se llaman de tubos de agua o paredes de agua, que es un edificio donde las paredes son caños. Y en el medio es donde uno, de alguna manera, produce el calor para calentar el agua que está por esos caños. Y otros son de paredes de vapor. Hay distintos tipos de caldera. Y lo que, en última instancia, después de la caldera, lo que yo obtengo es vapor a alta presión para hacer andar las turbinas. Al girar las turbinas, transformo esa energía del vapor, ¿cierto? De la presión del vapor en energía mecánica y después en el generador lo transformo en energía eléctrica. Es decir, que el principio de funcionamiento sería exactamente igual después del generador para adelante como todas las demás centrales. Bien, dicho eso, vamos a ver un video cortito de cómo funciona una central térmica. Las centrales térmicas, que este video digamos, lo busqué porque tiene la particularidad de que son centrales térmicas combinadas. ¿Qué significa? Que pueden funcionar con 2 o más combustibles. Por ejemplo, la central térmica que está
en la destilería de Luján de Cuyo, en Mendoza, tiene la particularidad de ser una central. Generalmente estas centrales se encuentran al lado del río. En el caso particular de esta central está al lado del río Mendoza. Y esta central, ¿qué toma? Toma el agua del río para calentarla, la transforma en vapor, hace andar el generador, después la enfría y la vuelve a alargar al río el agua. Ustedes dicen, bueno, pero ¿cuál es el efecto si el agua caliente el agua y después la devuelve al río? Que el agua que vuelve al río vuelve a la determinada temperatura. Entonces afecta a la fauna hitícola, a los peces. ¿Por qué? Porque los peces, por ejemplo, en la zona de los ríos de Mendoza, son peces de agua fría y yo estoy llevándole el agua a una temperatura templada, por lo menos en la cercanía donde está la descarga de la central térmica. Y lo otro es que cuando yo le doy calor para calentar el agua, en el caso de que yo utilice carbón vegetal o carbón mineral, yo estoy emitiendo dióxido de carbono, metano y algunos elementos ácidos a la atmósfera. Y como ustedes saben, esos elementos producen efectos en la capa de ozono, producen calentamiento global y en última instancia termina con el efecto invernadero, que también el efecto invernadero produce levantamiento de temperatura a nivel global y es lo que está pasando, el derretimiento de los glaciares, que son lo que generalmente nosotros conocíamos como las nieves eternas, que son aquellas que son los reservorios de agua de la humanidad a futuro. Bien, dicho esto, estamos viendo que una central térmica, nada que ver con una central hidráulica o una central eólica, que el efecto que produce es mucho más nocivo. De hecho, tienen filtros especiales en la salida de las chimeneas que reciclan de alguna manera ese humo que está saliendo a cierta temperatura y tratan de purificarlo, cuestión de que la cantidad que se emita a la atmósfera sea menos. Hay gente especialista en ingeniería ambiental que se dedican a estudiar, de acuerdo a la zona y de acuerdo a los vientos que hay en la zona, dónde va a parar ese humo, porque ese humo, cuando uno lo ve que está emitiendo humo negro, no solamente está en forma de gases, sino también está en forma de partículas de carbón que no se queman. Esas partículas, de acuerdo a los vientos y al clima de la zona, se termina quedando en determinadas zonas y al depositarse en determinadas zonas también afecta a la vegetación. Entonces, todo eso ya hay especialistas que se dedican a estudiar eso y hacen la prevención colocando filtros especiales, 2, 3 filtros, que producen la decantación. Pero es un tema complicado. Ya en una oportunidad en Mendoza hubo un problema muy grave porque la central emitió ácido, es decir, gases en forma de ácido, y hubo intoxicación en algunos sectores de la población cercanos a la central térmica. Entonces, es un tema a tratar. Por eso las centrales térmicas están un poco cuestionadas con respecto a cuando si uno tiene que cuidar el medio ambiente. Es decir, se trata de evitar. De hecho, por ejemplo, que en Alemania las centrales térmicas que funcionaban con carbón mineral fueron totalmente sacadas, es decir, ya no existen prácticamente las centrales térmicas y de los lugares donde se sacaba el carbón mineral, que aparte producían un impacto al medio ambiente de la zona, fue obligado a las empresas que manejaban las centrales de rellenar con material orgánico y ahora son bosques impresionantes que se encuentran en Alemania. Llegado el momento yo les voy a enseñar la foto, es decir, todas las excavaciones que se hicieron para sacar el carbón mineral han sido rellenadas con material fértil, con materia orgánica fértil y son ahora hoy día en Alemania son bosques. Alemania es uno de los países que tiende a usar todo energía alternativa. Bien,
¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre esto en particular? No, ahora no. Bien, entonces vemos el video de las centrales térmicas. Solamente vamos a ver el video, cómo funcionan, porque después lo demás es exactamente igual y ustedes, yo no necesito que sean especialistas en calderas, solamente que tengan idea que son centrales térmicas. Acá en La Rioja tenemos centrales térmicas, pero trabajan con gasoil, que son las que están al final, después del barrio Facundo, allá al final, donde termina y empalma con la ruta 38, si ustedes siguen de la rotonda, van a encontrar, son centrales térmicas, que pero trabajan con motores de combustión interna, es decir, trabajan con motores diésel, y se las llama centrales de punta. ¿Por qué se las llama centrales de punta? Porque esas centrales generan energía en los horarios pico. ¿Cuáles son los horarios pico? En la mañana temprano, en la noche, cuando toda la gente llega a su casa, y por ejemplo, ayer, el día que hacía tanto calor, ha hecho tanto calor en La Rioja, hay un horario donde todo el mundo prende los aire acondicionados, ustedes saben que en esos horarios suele haber problemas de energía, entonces se llaman centrales de punta porque prenden, arrancan en un muy corto plazo y están dando servicio inmediatamente. Entonces, ayudan al sistema a que no se caiga el sistema y empiece a faltar energía por el uso de la energía, por ejemplo, con los aire acondicionados. Por eso se llama centrales de punta y funcionan solamente en los momentos críticos de utilización de la energía. Es decir, ¿cuál es el momento crítico? Cuando yo tengo más demanda de la que puedo producir normalmente. A partir de ahí arrancan esas centrales y se ponen en funcionamiento. Las centrales térmicas que ven ahora, no, esas no son de punta, esas si se paran tardan a lo mejor 15 días en ponerlas en marcha de nuevo. ¿Por qué? Porque hay que revisar, hay encrustamiento en los caños de agua, tienen tratamiento de agua, es todo un tema porque es un edificio que son caños de agua, es un edificio donde son todas las paredes y justamente se llaman de paredes de agua o paredes de vapor estas centrales. ¿Están viendo el video ahí, chicos, ya? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Para funcionar, las centrales termoeléctricas se alimentan de combustibles sólidos como el carbón mineral, líquidos derivados del petróleo y gaseosos como el gas natural. Y recordemos siempre que nada se pierde, todo se transforma. A partir de estos combustibles se obtiene energía térmica y la térmica se transforma en energía eléctrica. Por un lado, la energía térmica produce vapor de agua en una caldera y pone a funcionar las turbinas de vapor, las que a su vez mueven los alternadores que generan la energía eléctrica. Hay dos tipos de centrales termoeléctricas, las clásicas o convencionales y las de ciclo combinado. Las clásicas son las que emplean la combustión del gas, del petróleo o del carbón para generar energía eléctrica con turbinas de vapor de agua. Son centrales muy económicas y su uso está muy extendido en el mundo. Pero están siendo muy criticadas por el perjudicial impacto ambiental que generan. Sí, porque producen gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono que contribuyen al calentamiento global. En la actualidad se están construyendo otro tipo de plantas como esta en la que estamos, las cuales funcionan con un ciclo llamado combinado. ¿Cuál sería la diferencia entre una planta convencional y otra de ciclo combinado? Veamos. Espera, amor, mejor veamos un gráfico. ¿Por qué? Porque está quedando muy técnico. Es televisión esto, ¿sí? Le falta punch, gráfica. Gráfica, por favor. Uno de los sistemas conocidos es el de turbina de vapor. Lo primero que tenemos es calor, energía térmica. Se produce por la ignición de un combustible, gas natural, fuel oil o carbón. La caldera produce calor que se traslada a una turbina de vapor. Esta, al girar, transmite su rotación al generador, transformando la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Qué pasa con el otro sistema, el de turbina gas?
En este caso, el sistema es similar al funcionamiento de una turbina de avión. Una serie de paletas absorben aire de la atmósfera. Este aire ingresa junto al combustible a una cámara en donde se produce la combustión. Los gases calientes accionan la turbina, la cual transmite sus giros al generador de energía eléctrica. En estos dos sistemas que hemos visto, siempre hay un resto de energía térmica que no se convierte en electricidad y se pierde. Los gases calientes son enviados a la atmósfera. En el caso del sistema vapor, esa pérdida es del 60%, en el de turbina a gas del 63%. Y entonces llegó el ciclo combinado. Ya era hora. Este sistema suma los dos anteriores. Una turbina a gas genera gases calientes que además accionan una turbina de vapor. Por lo tanto, se pierde menos energía térmica en el proceso. Solo un 42% contra el 60% y el 63% de los otros dos sistemas. El de turbina a gas logra que un 37% de toda la energía calórica utilizada se transforme en electricidad. El de turbina a vapor, un 40%. Y el combinado logra un 58% de aprovechamiento. Mejor pasemos a un tema esencial que nos debe preocupar. ¿Qué pasa con el impacto ambiental? Por ejemplo, con el ruido. Las instalaciones fueron hechas a prueba de ruidos. Todos los elementos se encuentran en recintos especialmente adecuados para lograr su insonorización. Las emisiones de residuos a la atmósfera por la combustión tienen una incidencia importante sobre el ambiente. Para atenuar estos impactos en el entorno, se incorporan a los establecimientos diversos elementos y sistemas. El problema de la contaminación es máximo en el caso de las centrales termoeléctricas convencionales. Cualquiera que sea el combustible que quemen, todas ellas emiten a la atmósfera dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. Los ciclos combinados utilizan como combustible el gas natural. Frente a la falta de este, pueden utilizar como alternativa el gasoil. Ante el uso de ambos combustibles, un ciclo combinado siempre emitirá muchísima menos cantidad de gases de efecto invernadero. ¿En qué pensás? No, en que aunque estas plantas ocasionen menos impacto ambiental, igualmente los gases se siguen generando. Y la lluvia ácida y el efecto invernadero continúan produciéndose. También, en el caso del carbón, se originan partículas volantes que pueden contener metales pesados. Sí, pero como las centrales de ciclo combinado contaminan mucho menos, al reemplazar las centrales convencionales que contaminan más, se reduce el impacto ambiental. La energía más barata y más ecológica es la que no se consume y por lo tanto no tiene que ser producida. Y la energía más cara es la que se necesita y no se puede suministrar. El proceso de generación, plantas termoeléctricas de última generación de quema limpia de carbón. Puerto, desembarque del carbón mineral. El carbón mineral llega a través del puerto ubicado a 1.300 metros de la planta, en barcos autodescargantes Panamax de 80.000 toneladas de capacidad. El carbón es transferido al almacén a través de correas cerradas con el fin de mantener protegido el carbón y evitar contaminación del medio ambiente por causa de lluvias y vientos. El carbón es apilado dentro de un almacén cubierto con el fin de evitar exposición del carbón con el medio ambiente y no ser arrastrado por el viento. En los silos el carbón mineral es pulverizado y acondicionado para la quema. Se instalarán quemadores de baja producción de óxidos de nitrógeno. El carbón mineral, al ser quemado, calienta el agua con el fin de producir vapor supercalentado. El vapor hace girar la turbina con el fin de transformar la energía térmica en energía mecánica. La turbina, a su vez, hace girar el eje del generador con el fin de producir energía eléctrica. El vapor es condensado utilizando agua de mar como medio de enfriamiento. El agua será posteriormente descargada al mar bajo las mismas condiciones en que fue captada.
Las cenizas producidas pueden ser utilizadas en la industria de la construcción y la agricultura. Utilización de las más modernas tecnologías en materia de control de emisiones atmosféricas. El desulfurizador disminuye el contenido de dióxido de azufre. Los filtros de mangas recolectan las cenizas leves, reduciendo el contenido de material particulado. Generación de 720 megawatts de energía. Con esta tecnología, la energía que mueve al mundo puede convivir con la naturaleza. Bien, chicos, creo que queda claro cómo funciona una central de esta. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme sobre esto? No, profe, creo que hasta el momento no. Quedó lo mismo, la clase está grabada, la van a poder ver, pero quedó claro porque explicaron ellos, nada más que lo dividieron por parte, lo mismo que expliqué yo, cómo se produce, cómo funcionan y la contaminación. Y al final está agregado un capítulo que era lo que yo hablaba de filtros, es decir, no solamente se están utilizando sistemas combinados, sino al final de la central se está utilizando determinados filtros para evitar lo que se llama la lluvia ácida, el dióxido de carbono, y vieron que hablaron de las partículas de carbón, es decir, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno quema el carbón, no todo, se combustiona. Es muy simple, cuando ustedes ven un vehículo antiguo, gasolero, generalmente ustedes saben que es gasolero por la cantidad de humo que tira cuando anda. Esa cantidad de humo son partículas de carbono. Sin embargo, ustedes toman un vehículo gasolero nuevo de última generación y van a ver que prácticamente si ustedes se colocan al lado no se dan cuenta que es diésel, un poquito más ruidoso que el naftaleno. ¿Por qué? Porque ya tienen, indudablemente a otra escala, filtros. Y por ejemplo, el gasoil, el combustible, que es un combustible ya especial con aditivo, antes de llegar a la cámara de combustión, que es la que produce la explosión para que ande el motor, tiene, por ejemplo, precalentadores que hacen que el combustible ya llegue con una cierta temperatura y le sea más fácil producir la explosión para producir. Ustedes saben, los motores que usan los vehículos se llaman de 4 tiempos porque tiene 4 etapas: una etapa de admisión, una etapa de compresión, una etapa de explosión y la etapa de escape. En la etapa de escape se liberan todos los gases que se han producido para que el motor girara. En el caso de los autos, tienen primero una preparación del combustible a que entre. Los sistemas ahora de combustibles que utilizan los autos modernos son muy sofisticados y manejados por una computadora. Y aparte que esa computadora, cuando emite más gas del que tiene que emitir, porque también tiene el auto un filtro para que no emita gas al medio ambiente, aparece el cartelito con un motorcito que dice polución, o que está emitiendo más gas del que tiene que emitir, que hay que llevarlo al servicio al auto. Bueno, eso cuando habla de antipolución o polución es porque el motor está emitiendo a la atmósfera dióxido de carbono y monóxido de carbono. En una central térmica es exactamente igual, lo que pasa que lo que emite un auto nada que ver a lo que emite una central térmica que genera millones de watts. La cantidad de gases y partículas sólidas que elimina a la atmósfera es mucho mayor. Bien, dicho esto, como para cerrar la clase de hoy día, vamos a ver solamente a nivel de información, un cuadrito donde ustedes, en todo caso, la otra clase lo vamos a trabajar
Vamos a cerrar un poco esto. Acá estamos, acá está compartir pantalla. Acá está. ¿Están viendo ahí un PowerPoint, chicos? Sí, ahí se profe. cargó. Sí, ahí se cargó, se terminó de cargar el PowerPoint. ¿Se cargó? ¿Ya está? Sí, sí. Bien. Sí. Acá solamente habla es un mapa conceptual de los tipos de corriente. Lo que a mí me interesaba ver es que esto también lo van a tener para poderlo ver en digamos, en el Plataforma. video y en el campus. Pero lo que a mí me interesaba era mostrarles esto, este cuadrito nada más, como para cerrar el tema. Nosotros lo que hemos estado viendo es esto. En todos los casos lo que hemos visto son centrales generadoras. La hidráulica, ahora vimos la térmica, esta es una térmica, y este es el proceso o, digamos, el circuito que sigue la energía antes de llegar a nuestra casa. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir o pasar por el parque eólico, van a ver que salen varias líneas y hay un lugar, un espacio que se llama planta de alta tensión. En esa planta de alta tensión, lo que se hace, es decir, esto sería todo lo que son centrales. Esta sería la planta de alta tensión, acá está representada por un transformador. Ese transformador eleva la tensión a una tensión que, bueno, esto es valores de tensión que se utilizan en Estados Unidos. Nosotros acá tenemos valores de 220.000, 380.000 y 500.000 volt, y se transmite, que son las torres grandes que ustedes ven en la ruta, que generalmente son metálicas. Eso se transmite, se eleva la tensión a muy alta tensión. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros vimos que potencia era igual a I por U, en algún momento lo vimos, eso lo podemos repasar en la próxima clase. Entonces, si yo elevo la U, la I es chiquita, entonces me es fácil transmitir o trasladar la energía, entonces por eso se eleva a muy alta tensión, ¿cierto? Empezando por 132.000, por ejemplo, y después se va a una planta de rebaje, ¿cierto? Que la puede rebajar la tensión a 66.000, y de 66.000 después se va a otra planta de rebaje que lo rebaja a 13,2. Esto, ¿cierto? Por ejemplo, esta planta de rebaje sería la que nosotros encontramos acá en los filtros, acá en La Rioja, y la que está atrás de donde están las oficinas de Delar. Vieron que ahí hay unos transformadores grandes. Esos transformadores lo que hacen es llevar la tensión que llega en 66 o 33.000, la llevan a 13,2, que son las líneas que ustedes han visto, que son las líneas más grandes que las que llegan a la casa. Y las que llegan a las casas son las líneas monofásicas y trifásicas, que son estas, nada más que acá está abierta, pero ustedes la ven como enrollado, porque ese cable se llama preensamblado, y de ahí tienen la conexión. Es decir, que ustedes, en resumen, de la central hidroeléctrica utilizan una planta que eleva la tensión a alta o extra alta tensión, y después, de acuerdo a dónde va llegando, ustedes van a irla transformando hasta llegar al valor que ustedes utilizan en la casa, 220 volt. Hay una diferencia entre 220.000, que es como yo genero, a 220 que utilizo yo en la casa. Cuando yo a ustedes les decía que una central hidroeléctrica o hidráulica mandaba un sistema interconectado nacional, que era un anillo que estaba en todo el país, ese anillo es este, el que está con este tipo de línea. Y cuando llega a cada provincia, baja la tensión, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, una parte de la alimentación que nosotros tenemos acá en La Rioja viene de un rebaje que está en Catamarca, que ustedes han visto que cuando nos quedamos sin luz y se queda toda La Rioja sin luz, dice el rebaje de Catamarca, no se me viene en este momento cómo se llama la zona, ha habido un problema en la planta que está en Catamarca, porque de ahí se rebaja y de ahí viene con menor tensión a La Rioja, y bueno, y en La Rioja a medida que se va distribuyendo,
se va bajando la tensión hasta llegar a nuestra casa. En este caso, por ejemplo, está la fábrica. Esto sería, por ejemplo, las fábricas que tenemos en la zona industrial nuestra. En la zona industrial generalmente se le provee en media tensión. Esto es 13,2 y eso se llama media tensión. Y tiene un transformador y a la fábrica se la mide en media tensión y después dentro de la fábrica tienen los tableros que lo lleva a 380 para hacer andar la fábrica. En el caso nuestro, de nuestras casas, los transformadores ustedes pueden ser, en las ciudades son subterráneos, ustedes lo ven en las veredas como unas gavetas que sobresalen de la vereda, abajo están los transformadores y en los barrios lo ven en poste los transformadores. De ahí se rebaja a 380 volt y a 220 volt, que es lo que nosotros utilizamos en la casa. Bueno, quería enseñarle esto, después podemos hacer si quieren un gráfico en la otra clase, como un análisis sistémico de cómo yo genero y cómo a mí me llega a mi casa. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos, que les quede?